Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Tobar y este es el video de la clase que di junto a mi compañero Vito y mi compañera Natalie sobre el algoritmo simplex de la programación lineal. Bueno, eh, un problema de programación lineal es básicamente un modelo matemático que se utiliza para optimizar una función objetivo lineal, ya sea maximizando o minimizando, cumpliendo con unas restricciones lineales ya dadas por el problema. Nosotros como economistas, comúnmente la vamos a aplicar para maximizar beneficios o rentabilidades y disminuir costos, minimizar costos. Bueno, el primer paso para convertir este problema de la forma de la que necesitamos para resolverlo por el método simplex es estandarizarlo. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que añadir variables de holgura e igualar a cero. Las variables de holgura son estas que nos permiten igualar a cero, ya que toman un valor dentro de la función de tiempo de ocio o de tiempo de procesos que sobró, todo para que nos permita quitar el menor o igual que. Bueno, el segundo paso es armar la tabla, muy parecido a la matriz que vendríamos viendo durante todo el semestre, pero aquí siempre la solución inicial será en el origen 0, 0. Ese será el primer vértice que tengamos. Para empezar a pivotear y hacer el Gauss-Jordan, primero tenemos que ubicar el número más negativo de la fila z, es decir, nuestra función objetivo. Una vez tengamos ubicado ese número, esa será nuestra columna pivote. Y para nuestra fila pivote sí cambia un poco la cosa, ya que tenemos que hallar el ratio. ¿Esto cómo sucede? Hay que dividir toda la columna B entre la columna pivote y elegir el menor valor positivo. Una vez tengamos ese valor, esa sería nuestra fila pivote. Y después de eso empiezan el pivoteo Gauss-Jordan que veníamos trabajando durante todo el semestre, que consiste en elemento pivote dejarlo 1 y el resto de la columna 0. Y aquí hay que repetir los pasos hasta que en la fila Z no sean negativos. Esto es un criterio que más adelante le vamos a explicar. Bueno, aquí hay un cuadrito que nos permite ver más o menos la diferencia entre el método gráfico y el algoritmo simplex. En el número de variables tenemos que por el método gráfico son solo dos variables y en el algoritmo simplex cualquier número de variables. También podemos observar que es un poco más visual el método gráfico, ya que solamente nos sirve para entender la región factible y vamos a estudiar todos los vértices. En cambio, en el método simplex es todo algebraico y la misma tabla, después de pivotear, nos va a dar los vértices. Y por esto sirve para problemas más complejos y de la vida real. Bueno, aquí tenemos el ejercicio que lo vamos a sacar por el método gráfico. Esta es la presentación del grupo anterior. Podemos ver que hay muñecas y soldados. La máquina A se toma 2 horas para las muñecas, 1 hora para los soldados, la B 1 hora y 1 hora, y para el acabado 1 hora las muñecas y 3 horas los soldados. Bueno, en la segunda parte del problema nos da las restricciones. Máquina A 70 horas, la B 40 horas y el acabado 90. Y nos arroja la función objetivo, que sería el valor de cada juguete. Bueno, aquí está un poquito más ordenado. X y Y serían las cantidades de los juguetes producidos. Esta es la función objetivo y por acá tenemos las restricciones. Luego hallar los puntos de corte, trazamos las rectas y aquí en este se ve un poco mejor todos los vértices. Como el método gráfico no nos arroja directamente cuál es el que maximiza, tenemos que probar todos uno por uno. Aquí se puede observar cómo probamos todos uno por uno, siendo así que 15 muñecas y 25 soldados serán los que nos generen la utilidad máxima de 210. Bueno, ahora tenemos que entender qué es la variable de holgura, que es el recurso ocioso o capacidad que no utilizamos en el proceso, en este caso de producción. La función es convertir la inecuación del tipo menor o igual de las restricciones a una ecuación exacta. La iteración es parecido a lo que hacemos en el método gráfico, solo que en vez de una región factible, saltamos entre los vértices, básicamente entre soluciones factibles dentro de nuestro problema y sus restricciones. Variable de entrada o variable no básica sería el producto o actividad más lucrativa que actualmente no estamos llevando a cabo. En este caso serían, por ejemplo, muñecas o soldados. La variable de salida o variable básica es la restricción, que generalmente es un recurso de tiempo,
el cual se va a agotar primero al iniciar la producción de la nueva variable de entrada. Su valor, que anteriormente era la misma holgura, ahora es un cero. Y bueno, el pivoteo de Gauss-Jordan, el salto entre vértices, que es lo que tenemos haciendo todo este rato. El Gauss-Jordan, hacemos el pivoteo y hacemos así el salto de un vértice a otro hasta encontrar el óptimo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber cuándo detener la iteración en el método algoritmo simplex? Este se detiene cuando ya no es posible mejorar la función objetivo z. Para esto utilizamos tres criterios, aunque en este momento nos vamos a centrar en la condición de optimalidad, el primer criterio, ya que es el que normalmente lo utilizamos en los ejercicios. La condición de optimalidad determina qué variables no básicas deben incluirse para mejorar el valor de la función objetivo z. Define la regla para seleccionar las variables de entrada que se fundamentan en el costo reducido, o como nosotros lo conocemos, costo de oportunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos llegado a la mejor solución posible, o, en otras palabras, al vértice óptimo. Para problemas de maximización, se detiene cuando todos los coeficientes en la fila Z son no negativos. Vamos a realizar el ejercicio anteriormente visto de muñecas y soldados, pero ahora usando el método algoritmo simplex. Para esto recordemos las variables de decisión, la función objetivo y las restricciones de este ejercicio. Nuestro primer paso va a ser convertir a forma estándar. ¿Esto qué quiere decir? La función objetivo la debemos igualar a 0. Las variables deben quedar negativas o del lado izquierdo, porque esto va a representar nuestro costo de oportunidad o el costo reducido. Por tanto, deben ser negativas. Luego de eso debemos igualar las restricciones. Para esto se agrega la variable de holgura anteriormente hablada, pero recordemos, es el recurso ocioso o capacidad no utilizada. Su función es convertir una inecuación del tipo menor o igual que en una ecuación exacta. En este caso, la variable de holgura representa el tiempo ocioso o las horas no utilizadas en cada máquina. En esta primera máquina podemos observar que en tal caso de que justamente el proceso de las muñecas y soldados no ocupasen las 70 horas, esa diferencia sería la variable de holgura. Digamos que la máquina utiliza en total 50 horas. La variable de holgura tomaría el valor de 20 para hacer 70 horas exactas. Nuestro segundo paso es escribir la tabla simplex. En este caso, esta primera tabla ya representa un vértice que nosotros llamaremos vértice cero, donde no estamos produciendo ni muñecas ni soldados, y por tanto no vamos a tener una utilidad. La utilidad en este tipo de tablas se observa en el recuadro rojo. Como solamente estamos utilizando dos variables, vamos a poder graficarlo en un plano cartesiano. En este caso vendría a ser el puntico amarillo. Ese puntico amarillo representa este vértice, esta tabla. Ahora es importante aclarar. En la tabla inicial las variables de decisión comienzan como no básicas y las de holgura son las básicas. En cada siguiente iteración, estas variables intercambian sus roles. Una variable no básica entra a la base para mejorar la solución y una variable básica sale de ella. Observemos la tabla. El recuadro rojo representa las variables no básicas, las cuales tienen un valor de 0, y en la columna, en el recuadro azul, la base representa las variables básicas, que son las que tienen un valor diferente de 0. Aclaremos que este vendría a ser nada más en el caso de esta primera iteración o primera tabla. Nuestro paso número 3 va a ser buscar la columna pivote o variable de entrada. Esto lo podemos observar en la fila Z o en la fila de la función objetivo. Debemos observar cuál es el número más negativo, ya que este va a representar nuestro costo de oportunidad de no estar produciendo, en este caso, soldados o muñecas. Observemos que es en el caso de la Y el que tiene el número más negativo. Esto representa que tenemos un costo de oportunidad de 6 unidades monetarias de no estar produciendo estos soldados. En cambio, en el caso de la X o muñeca sería un costo de oportunidad de 4 unidades monetarias. Nosotros siempre vamos a buscar el número que nos represente un mayor beneficio si comenzamos a producir. Ahora, luego de eso vamos a buscar la fila pivote o variable de salida. ¿Cuál es la variable que va a salir para comenzar a producir los soldados? Para esto usamos un proceso llamado buscar el ratio, que es una división entre B, las soluciones, y la columna pivote. Para encontrar la fila debemos observar cuál es el resultado más pequeño. En este caso podemos observar que es el 30. Este 30 representa, o el hecho de que sea el más pequeño representa, que esta máquina o proceso es el que se va a acabar primero si solamente producimos soldados. El elemento que queda entre la columna y fila pivote se va a llamar el elemento pivote. Este elemento es el que vamos a convertir en 1. En este caso vendría a ser el 3. Lo tenemos que convertir en 1 a través del proceso Gauss-Jordan. El resto de la columna debe ser 0. Para lograr esto realizamos la operación pivoteo que nos va a dar esta nueva tabla o nueva matriz. En esta nueva matriz representa el salto del vértice 0 al vértice 1.
en donde estamos produciendo 30 soldados y 0 muñecas y tenemos una utilidad de 180 unidades monetarias. Esta tabla la podemos representar de la siguiente manera. La variable holgura 1 nos representa que en este proceso, en esta máquina, tenemos 40 horas de ocio. La variable holgura 2 representa 10 horas de ocio y la variable y significa que estamos produciendo 30 soldados. Igualmente esto lo podemos observar en la parte gráfica, que sería el punto amarillo, el vértice 1, que representa 0 muñecas y 30 soldados. Pero observemos que todavía no se cumple el criterio de optimalidad, ya que todavía observamos que se encuentran números negativos en la fila Z. Por tanto, repetimos el mismo proceso para conseguir la columna pivote, la fila pivote y el elemento pivote. Luego de eso realizamos la operación necesaria o el pivotear para obtener que se cumpla el elemento pivote sea 1 y el resto de la columna sean 0. Esta nueva tabla representa el vértice 2, significa que saltamos del vértice 1 al vértice 2, en donde ahora estamos produciendo 15 muñecas y 25 soldados y tenemos una utilidad de 210 unidades monetarias. Otra vez vamos a leer la tabla. Tenemos que en la fila 1 tenemos la variable holgura 1, que nos representa que tenemos 15 horas ociosas en esa máquina. En la máquina 2 o fila 2 vendría a decirnos que estamos produciendo 15 muñecas. En la fila 3, 25 soldados y en la fila 4 o Z que tenemos una utilidad de 210 de unidades monetarias en este vértice. También podemos observar el vértice en la parte gráfica. Ahora, como pudimos observar en este caso, ya no nos conseguimos con números negativos. Por tanto, se cumple el criterio de optimalidad. De igual forma, podemos comprobar este resultado al sustituir la información obtenida en cada vértice de la producción de muñecas y soldados en la función objetivo, observando que es el vértice 2 el que nos da una mayor utilidad al producir 15 muñecas y 25 soldados y darnos la utilidad máxima de 210 unidades monetarias. Ya que realizamos un ejercicio y entendemos cuál es la función del algoritmo simplex, vamos a explicar los otros dos criterios para detener la iteración. La condición de solución no acotada o ilimitada quiere decir que hay soluciones infinitas, siempre va a haber un vértice más óptimo que el anterior. Esto lo podemos detectar de la siguiente manera. Tenemos nuestra función objetivo y nuestras restricciones estandarizadas. Escribimos nuestra tabla, la cual podemos sacar la columna pivote, pero en el momento que queremos sacar la fila pivote no podemos. Esto porque no se puede dividir entre 0 y en este caso, aunque matemáticamente sí se puede dividir entre un número negativo, no tendría sentido en lo que nosotros estamos buscando. Gráficamente obtendríamos esta situación, que nos quiere decir que siempre va a haber un vértice más óptimo que el otro. Esta gráfica se va al infinito hacia la derecha. Y por último tenemos la condición de múltiples óptimos. Significa que no hay una única respuesta correcta. Hay varias combinaciones diferentes que te dan el mismo resultado óptimo. Observemos nuestra función objetivo y restricciones ya estandarizadas. Luego de esto realizamos nuestra tabla, sacamos nuestra columna, fila y elemento pivote y realizamos el pivoteo. Obtendremos esta tabla que ya hicimos un salto a este nuevo vértice que vamos a llamar vértice 1. Observemos que ya se cumplió el criterio de optimalidad, pero el elemento o variable x nunca entró a la producción. Este sigue valiendo 0. Como observamos, justamente al valer 0 esta variable, nosotros podemos forzar el algoritmo y podemos hacer una iteración más. Con esta iteración obtendríamos este otro vértice, vértice 2, que en el momento en que sustituimos los valores de x y y en nuestra función objetivo, observamos que nos da el mismo nivel de utilidad. Vemos ahora entonces este ejercicio donde tenemos tres variables, sus respectivas restricciones y sus valores que nos van a dar un beneficio económico. Registramos esta data para hacer un trabajo un poquito más fácil, creamos nuestra tabla y bueno, aquí están las variables. Entonces, bueno, primero tendremos que buscar esta función objetivo para maximizar el ingreso. La vamos a despejar más adelante. Estas serían las restricciones para un tipo de método gráfico. Aquí está el despeje que les acabo de decir. Se despeja, se iguala a 0 para poder hacer bien el método simplex. Agregamos las variables de holgura para que se transforme en una ecuación exacta, no una inecuación, una igualdad. Y bueno, nada, aquí tendríamos todos los datos puestos para nuestro método simplex. Ponemos aquí nuestra tabla, nuestro primer vértice, que como dicho en la presentación sería el origen, el punto 0, 0. Buscamos entonces nuestra columna de pivoteo, después nuestra fila de pivoteo usando el método del ratio,
que recuerden, es dividir este 460 entre el 2, porque es el número que sería el menor calculando el ratio. Fíjense que aquí queda 430 y aquí 230, y aquí, bueno, ni se considera porque sería dividirlo entre 0. Sabemos entonces que el elemento pivote es el 2, y bueno, hacemos nuestra operación con las variables de entrada y variables de salida, teniendo en cuenta que ahora esto nos va a arrojar a una utilidad de 1150. Como todavía tenemos un número negativo en la fila Z, columna X2, seguimos pivoteando para llegar a un nuevo vértice, hacemos el cálculo de ratio y llegamos a este nuevo punto de 1350 de utilidad, que bueno, sería el punto óptimo de este ejercicio, porque como podemos ver, no tenemos más números negativos en la columna Z, por lo que ya se llegó a un óptimo. Entonces, bueno, esta sería la respuesta de ese ejercicio